Hola, hola, bienvenidas familias a un nuevo capítulo de En concreto el bullying en acción para presentaros en este directo el tema súper planteado por algunas familias, como puede ser si mi hijo es inseguro, puede ser que le hagan bullying. Hoy venimos a responder esta pregunta mal dicha o bien respondida, que algunas veces también puede ser temida para un montón de personas. Así que, sin más dilaciones, quería empezar a presentaros este tema porque, por muy complejo que parezca, el tema de la inseguridad puede estar en cualquier momento de la vida de nuestras hijas o hijos, ya sean más pequeñitos o adolescentes o estén entrando en la etapa de adultas o adultos. Por lo tanto, qué mejor que abrir este melón, verlo con claridad y sobre todo comprender que, en primer lugar, que una persona se pueda sentir insegura no la define como una persona que pueda ser víctima. Es muy diferente porque ¿quién no se ha sentido en alguna situación como por ejemplo de probar un deporte nuevo o hacer alguna cosa que le implique algún riesgo de por sí mismo? Y claro, diga, ostras, es que yo si doy este salto o si me lanzo de paracaídas o si subo a un avión o si hago cualquiera de estas cosas, mi vida está a juego. Y es como, wow, ¿lo hago? No lo hago. Y no por sentirnos como con miedo, con esa sensación de inseguridad, precisamente tenemos que ser unas personas pues más susceptibles o que seamos unas presas fáciles para otras personas y por eso es más probable que nos hagan bullying. Antes de nada, pues quería romper un poco con este mito, esta creencia popularmente, porque es muy importante mirar más allá de eso y no simplemente quedarnos con la etiqueta de que una situación que hace sentirse insegura a tu hija o hijo la marca de por vida, y además puede ser que trate de buscar otras formas y que realmente no estemos viéndolo porque tenemos esas gafas opacas donde vemos a nuestra hija o hijo desde esta perspectiva pues de que él o ella es insegura, con esa etiqueta colgando. Mira, mi hija es insegura, no confía. Pues entonces es normal que no haga ninguna cosa. No, o sea, para nada. Hoy vengo a desmitificar esto. Y pues, ¿por qué vamos a reflexionar sobre este tema de cómo la inseguridad afecta a nuestras hijas o hijos? Y puede ser que en algún determinado momento sí tenga relación con el hecho de que tengan un conflicto de bullying. Pues os vengo a introducir esto con 3 bloques muy resumidamente, y antes de nada también quería recordaros de que este jueves empezaremos con el reto gratuito de cómo sé si acosan a mi hijo a través de las redes. Así que aún no hay plazas disponibles para apuntaros y ya sabéis, cualquier pregunta que tengáis al respecto sobre cómo acceder o si es apropiado que mi hija pequeña pues le ayude ante estos temas o no, o cualquier otra curiosidad que tengáis, me la podéis mandar por aquí y os la responderé con mucho gusto, muy adecuadamente. Así que para empezar con este primer bloque, os quería hablar de cómo impacta la inseguridad en nuestras hijas o hijos. Porque como bien os decía al inicio, en cualquier momento cualquiera de nosotras nos hemos sentido pues inseguras, ¿no? O podemos tener una duda sobre quién somos, si realmente nos puede gustar una cosa u otra, o bien es que algún día nos relacionamos con otras niñas o niños, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde allá es súper importante que se sientan acompañadas y acompañados con otras personas, es decir, que tengan amistades y allí se sientan en su cobija, porque de lo contrario, todo lo que les hace sentir realmente válidos y sentirse aceptados hacia la cara externa, ¿no? de buscar quiénes son en el mundo social, sería pues totalmente nula. O sea, la parte o faceta, mejor dicha, de relaciones, de tomar contacto con lo que viene a ser la vida diaria, sin esa parte de, ostras, a mí me encanta hacer, por ejemplo, un deporte, o soy muy buena o validosa pues para hacer obras de arte y otras personas no lo hacen a diferencia de lo que yo hago, puede generar pues esa duda o hasta ese conflicto de forma interna y que interiormente nos puede provocar esa inseguridad. ¿Y eso cómo se puede ver a través del bullying? ¿Cómo se podría reflejar? Pues muy simplemente,
Vamos a suponer que estamos en el instituto y que tu hija o hijo con su grupo de amigas es quien le gusta esta cosa diferente, ya sea el deporte, ya sea hacer cualquier tipo de práctica artística, como decíamos, pintar o algo en relación con la música puede ser, y que en su grupo, en cambio, odian hacer esas actividades, no les gustan nada practicar un deporte o bien aquella cosa que le apasiona a tu hija o hijo. Entonces aquí tu hija o hijo se va a sentir como con la duda constantemente entre decidir si hacer aquello que le apasiona o mantenerse en la línea de lo que los otros le gustan. Saludos a todas las personas, gracias por estar por aquí. Y como os decía, pues esta duda muchas veces comporta que ya te plantees si realmente la rara o el raro puedes ser tú. Y esos miedos, esas sensaciones internas, depende de cómo se gestionen, se pueden transformar en una inseguridad. ¿Y esto por qué? Porque ese miedo a no sentir que encajamos en un grupo como es tan importante en la adolescencia, os decía anteriormente, puede hacerle sentir en la duda, ¿no? En el limbo entre qué elijo, quién soy yo o quiénes mis amigos son y qué es lo que les gusta a todas y todos, y por lo tanto puede ser aquello lo guay, lo que está en tendencia. Por lo tanto, os dejo aquí la duda, ¿no? Si alguna vez os habéis preguntado si realmente ese sentimiento de inseguridad en vuestra hija o hijo se debe a razón de si sus amigas o amigos practican deportes o hacen cosas que ellas o ellos realmente no se atrevan, o lo contrario, que realmente les guste mucho hacerlo, como el baile, como pintar o como practicar cualquier otro deporte, y que les genere ciertos miedos, ciertos bloqueos entre decir, ostras, es que si digo que me gusta mucho hacer esto, realmente las otras personas no se sentirán a gusto. Hoy estamos hablando sobre un tema muy especialmente importante, es vinculándolo con el bullying, que es si mi hija o hijo es inseguro, si es probable que le hagan bullying, porque muchas veces se tacha en primer lugar que las personas que reciben bullying o ciberbullying, en este caso, que también se puede trasladar en el entorno virtual, es porque son inseguras, o que no se expresan bien, o que no tienen amistades, o que simplemente son personas desconfiadas de la vida y pues ya está, simplemente es por eso y no se mira pues más allá. Y estábamos viendo en este primer punto de que la inseguridad es una cosa que va más allá de lo que realmente nos haga sentir, ¿no? En nuestro día a día, que podemos tener muchas dudas interiormente, en modo de resumen, como también ciertas situaciones nos pueden hacer sentir inseguras. Y te agradecería mucho que si estuvieras interesado, pues en el final del vídeo tendrás este nuevo capítulo de un directo en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, continuando con el segundo punto que os traía, algunas veces cuando este sentimiento de inseguridad ya está tan incrustado, es decir, que parece una nueva capa, disculpad, que tenía la palabra en la punta de la lengua, y esta capa que a veces se interpone en el cuerpo parece ser como algo que no nos podemos despegar, y realmente es un sentimiento como cualquier otro que se puede manejar, que se puede hablar, que se puede lidiar con él. Y esto, ¿por qué os lo comparto? Porque algunas veces hay niños o niñas que se piensan que acosan a otros porque sí, y no miran los motivos que hay detrás. Y esto, pues, ¿qué comporta? Que algunas veces, desde la perspectiva de quien agrede a otras personas, puede ser que tengan esa creencia, ese pensar constante de que son más fuertes, que son más capaces que otras personas, y por lo tanto eso les permite ir a por los débiles. Y eso no debería ser algo que permitamos, porque también detrás de esa máscara de me siento fuerte, que yo soy así, que soy más guapo, que soy el mayor o que voy a un curso más adelante, existe la inseguridad también. Así como decíamos, entre esa duda un poco de si querer probar una cosa o a veces plantearnos quiénes somos, porque a resumidas cuentas la inseguridad es un miedo que está ya muy incrustado, como decíamos, en nuestro cuerpo, y tiene diferentes motivos, diferentes orígenes que nos lo hace como activar.
Y obviamente en este caso pues es súper importante entender el por qué esta persona se realiza estos comentarios negativos o se burla de alguien o simplemente deja de lado a otras personas porque él es el mejor de clase y no puede relacionarse con otras personas así que sean menos que él o que ella. Es una forma pues más allá de mascarar, de esconder, de ocultar un miedo. Y este miedo es muy importante verbalizarlo, hablar de ello, porque cuando un sentimiento no se habla, no se lo nombra, al igual que en el bullying no se especifica si te están agrediendo, insultando o haciendo cualquier otra cosa, no existe. Cualquier cosa que no se menciona deja de existir, a la vista, a los oídos y a los sentidos de todas y todos. Por lo tanto, ese miedo a no sentirse aceptados en un grupo puede ser a veces tan fuerte que hace que busquen encajar con un grupo también, como les pasaba a las otras personas que suelen ser las víctimas, entre comillas, y que se las tacha directamente de inseguras. Y como hemos visto, pues eso es una creencia totalmente. Pues aquí en las personas que son agresoras también les puede pasar desde otro enfoque, porque buscan también pertenecer a este grupo para que tampoco se sientan diferentes. Y este patrón pues se vuelve mucho más evidente, mucho más real en las redes sociales, porque claro, quien empieza a comentar comentarios negativos o dañinos o empieza esta cadena de violencia a través de diferentes formatos, como os decía, puede ser algo más fácil de hacer y de hecho algo que sea como guay para que otras personas te sigan. Básicamente por este trasfondo de decir, si yo no hago lo que el resto hacen, es decir, si yo soy diferente a los otros o a mis amistades o a mi entorno social, que en la adolescencia, os digo, súper importante y de hecho la preadolescencia lo mismo, que ya empieza a partir de los 6, 7 años, pues eso es como una de las bases, ¿no? Que sin el sentimiento de pertenecer o de tener esas personas de confianza con las cuales puedes hablar de las cosas, puedes compartir tus gustos, te puedes sentir aceptado y además te respetan y tienes como tu espacio seguro, sin eso nadie crece seguro. Y obviamente pues en redes sociales se masifica más porque al momento inmediato que una persona comenta una cosa dañina o se hace como viral un vídeo que humilla a una otra persona o hacen cosas como en contra de la otra, ¿no? Que van vulnerando a esas personas o grupos de personas, vemos que fácilmente se viraliza o que sigue una cadena constante y se perpetúa esa violencia. Así que en el fondo quería trasladaros eso, que miremos más allá de esta etiquetación o ese ponerle el nombre de víctima o agresora, porque muchas veces ambas caras de la moneda pueden ser la misma y comparten muchos miedos que interiormente los viven desde diferentes lugares y sensaciones. Y esto pues no justifica ni por un lado que sí o sí tengan que hacer daño, que tengan que molestar a otras personas y que el bullying sea algo perpetuo en cadena como constante, ni que tampoco esas personas estén condenadas a vivir eso como un constante en su vida. Así que para reflexionar os quería compartir qué rol, qué faena, qué responsabilidad tenemos al fin y al cabo como familias, como adultas, para darnos cuenta de todas estas señales tan primordiales, sobre todo si vemos que nuestra hija o hijo se siente inseguro en algún momento, porque ¿quién no se ha sentido insegura o inseguro cuando dudas si, por ejemplo, será mejor cruzar la calle ahora mismo que no pasa un coche? O, por ejemplo, será mejor que pase por la calle si está totalmente oscura. O sea, tenemos un montón de dudas y planteamientos que nos hacemos constantemente y que puede ser que ese pequeño plantearse algo te genere pues más inquietud, más malestar y que se termine convirtiendo en esa inseguridad fuertemente y que te quede sellada en tu cuerpo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer como familias, como personas educadoras, para darnos cuenta de todas estas señales y saber realmente si estamos con nuestra hija o hijo en una posible situación de bullying o de ciberbullying? Entonces, yo aquí os haría como paréntesis una gran invitación a obviamente observar más allá de lo que escuchamos, como también vemos
en casa o que le pasa a tu hija o hijo en clase, porque las realidades pueden ser muy diversas y de hecho sería súper necesario que cuanto más conozcas de la realidad de tu hija o hijo, mejor, para que de esta forma puedas ir extrayendo tus propias conclusiones. Y más allá de eso, recordaros nuevamente que en la línea del ciberbullying tenéis disponible este reto gratis que va a empezar el jueves, así que ir al enlace de la bio para no perderos esta grandiosa oportunidad. Y continuando con el último punto que os traía para hoy, que es cómo podemos ayudar un poco a que nuestras hijas o hijos sepan gestionar este tema de si se sienten inseguras en un momento o no. El tema principal, como bien decíamos en este directo, para ya ir resumiendo y cerrando, es que primero de todo hablemos de cualquier emoción que sentimos diariamente. En segundo lugar, que sentir miedo es algo que es válido, que es necesario, que es importante hablar de ello tanto en familia como expresando que nosotros también como adultas y adultos podemos sentir miedo, nos podemos sentir inseguras o inseguros en determinados momentos y que no porque nos sintamos inseguras o inseguros en espacios y situaciones diferentes, eso nos hace o nos convierte paradójicamente en insegura, la etiqueta de la insegura. Mira, si aquí me lo mirase en la camiseta y en toda mi ropa, incluso en tatuaje en el cuerpo, pondría insegura, insegura, insegura. Pues no. No, no y no. Rompamos ya y para siempre con esa creencia, porque realmente estamos haciendo mucho más daño a nuestras hijas o hijos de lo que nos pensamos. Lo mismo que a veces cuando trasladamos el hecho de que, no, es que mi hija o hijo es muy calladito, es muy tranquila o tranquilo. Cuidadín con decir ese tema. Eso daría para otro directo, que ya lo hablaremos próximamente. Así que hablando como de cierre de lo que os traía hoy, de cómo podemos enfrentarnos a esta inseguridad, pues obviamente de frente, hablando de ello, como os decía, y qué mejor que sabiendo que hay muchas herramientas para lidiar con eso y que sobre todo se le puede dar la vuelta, ¿no?, a la situación, que no todo ni es blanco ni es negro, ni tampoco siempre hay la escala de grises, que existen diferentes situaciones, cambios y que tenemos que estar dispuestas y dispuestos ante ellos. Y eso es como lo podemos llevar realmente a la práctica en nuestro día a día como mamis o papis. Pues primero de todo, siendo conscientes de que para sentirnos seguras o seguros, también como niña o como niño, y aquí trasladándolo, haciendo un poco de recuerdo a cómo me sentía como yo de niña, que también va genial ver a alguien de referente en tu familia que se sienta segura o que te traslade esa gana de vivir, de probar cosas nuevas, de aventurarte, porque sin ese énfasis, sin ese atrevimiento hacia la vida, y si lo miramos más bien desde el otro lado, que sería todo lo opuesto, ¿no? ¿Qué pasaría en tener, ¿no?, una mamá, un papá o cualquier persona tutora que esté a tu cargo que se sienta constantemente insegura? ¿Cómo crees que va a ser tu hija o hijo? Os lo dejo aquí. Así que, ¿cómo lo podéis llevar a la práctica para ya cerrar? Primero de todo, hablar de ello, como decíamos, ¿qué nos provoca miedo? ¿Qué sentimos que nos aleja un poco de cómo nos gustaría actuar, ¿no? Por ejemplo, diferenciando lo que decíamos antes. ¿Estamos actuando de forma insegura con nuestras amigas o amigos en algún momento? Y podemos poner el ejemplo muy simplemente. Pues mira, hija o hijo, yo hubo en algún momento de pequeña que dejé de hacer pues pintura, dejé de hacer fotografía o cualquier cosa que me encantaba un montón por mucho miedo que sentía a que mis amigas, amigos o mis mejores amigos de clase se rieran de mí o que no quisieran ser mis amigos pues para siempre, y que definitivamente esa palabra para siempre también otra creencia, porque nada es para siempre, ni de hecho nosotras ni nosotros. Así que súper importante ponernos ese foco, ¿no?, de que no hace falta tener que cambiar nuestra personalidad, nuestra identidad a cuesta de lo que otras personas esperan o desean que nosotros disculpen, que nosotras y nosotros pues seamos. ¿Y qué pasa con todo esto si cedemos? Pues que finalmente estamos haciendo o siendo de la otra cara de la moneda la otra versión que quiere la otra persona.
Y eso también pasa trasladándolo a la familia. ¿Qué pasa cuando a nuestra hija o hijo, por ejemplo, le forzamos, le obligamos a que haga o sea de una determinada forma que vemos que no es y que no estamos conociendo realmente quién es? Pues aquí también aparece la inseguridad. Y esto obviamente os lo retomaremos con el capítulo final, ¿vale? Para hablar de a veces las expectativas que podemos tener a nivel de familia y de cómo lo podemos trabajar diariamente. Y ya por últimos puntos, ayudarlos, acompañarlos a que aprendan a consolidar su autoestima, su autoamor, su autoaceptación, porque cada persona puede ser muy diversa, muy única y no precisamente por eso les hace personas inválidas o innecesarias o raras o distintas al resto. Todas y todos tenemos cosas que nos hacen únicos y muy necesarios en este preciso mundo e instante. Por lo tanto, no hace falta ni ser súper perfecto, ni sentirse que tenemos que ser como los demás, una copia del resto, para tener un grupo, para tener amistades. Y ya por último, por tercer punto, que identifiquen, como decíamos, qué señales, qué situaciones, qué momentos les provocan esta inseguridad, porque tanto es muy importante hablar de ello como que también en diferentes momentos o procesos de tu vida los sepas identificar, para que así de esta forma pues sea más fácil cortarlo y que ya sigas adelante con ello. Así que de nuevo, gracias a las personas que habéis estado por aquí. Animaros fuertemente a que participéis de este reto gratuito de 7 días, cómo se acosan a mi hijo por las redes, que os podéis apuntar a través del enlace de la bio, o como también me podéis mandar cualquier mensajito escribiéndome reto y os comento más para saber cómo os podéis apuntar. Así que súper gracias a las personas que habéis estado presentes y nos veremos en este jueves con otro capítulo, ya acercándonos a la línea final para iniciar un cambio súper fresco y novedoso. Así que hasta el jueves a las 8. Chao, chao.